Buenos días, hermanos. Los invito a que oremos. Señor, te agradecemos el día que nos has dado. Te agradecemos que podemos reunirnos como pueblo. Te agradecemos esta iglesia que es una muestra de tu amor hacia nosotros. Permítenos, Señor, adorarte esta mañana. Permítenos, Señor, reconocer tu grandeza y la obra que haces en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. La semana pasada hablamos, empezamos un tema, hoy lo terminamos, de que el conflicto inicia en el corazón y estuvimos hablando acerca de ídolos, de un proceso en el cual un deseo que no necesariamente es un deseo malo llega a tal punto de convertirse en un ídolo. ¿Qué es lo que hace un ídolo? Un ídolo exige, un ídolo demanda, un ídolo enjuicia todo aquello que está en contra de él. Un ídolo toma el lugar de Dios. Y como un ídolo, obviamente, no nos estamos refiriendo a un ente, no nos estamos refiriendo a un ser, nos estamos refiriendo a un deseo. Un deseo que está en el corazón. ¿Se acuerdan del texto de Santiago? ¿De dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones y deseos que combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, pedís y no recibís, porque pedís mal, porque pedís para vuestros propios deleites. Pedís y no recibís, y matar, y arden de envidia, porque piden y no reciben lo que quieren. Y hablamos acerca de cómo estos deseos llegan a ser gobernantes, llegan a ocupar el lugar de Dios. Y les digo, no es como un espíritu o como un ente o como algo que posee el corazón de los hombres. Y entonces, está bien chida la canción del Marcus Witt que dice que espíritu de temor huye. Y la cantamos así medio emocionados, pero no, está muy disparatada. No es un espíritu el que está en nosotros, porque a final de cuentas Dios nos hace responsables a nosotros de lo que hacemos. Si fuera un espíritu de mentira que nos posee, pues a final de cuentas el espíritu tendría la culpa y nosotros le diríamos a Dios, pues yo no fui, pues fue el espíritu que andaba, por eso es que yo hice lo que hice. Había un espíritu de mentira en mí, por eso es que andaba diciendo, no, son deseos que gobiernan nuestra vida y que nos llevan, a final de cuentas, nuestras palabras y nuestras decisiones son los medios que nosotros utilizamos para mostrar lo que es importante para nosotros. ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué luchamos? ¿En qué te despiertas en la mañana? Y es en lo primero que piensas. Cuando te duermes, para poderte arrullar, ¿en qué estás pensando? ¿Qué ídolo estás arrullando? Porque lo que hace un deseo gobernante es que llega al punto de que te esclavizan y vives para él. Así es que la persona que está enfrente de ti, que puede ser alguien que tú dices que amas mucho, se puede volver en un obstáculo entre tú y tu deseo. ¿Están mal los deseos? ¿Está mal desear algo que Dios me pide? El problema es la intensidad del deseo. El problema no es lo que deseo, el problema es que lo deseo demasiado a costa de algo más. Y es ahí cuando mis palabras y mis decisiones empiezan a atropellar, empiezan a herir, empiezan a lastimar a otras personas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas tú estás exponiendo algo que está mal en mi corazón. Hoy vamos a hablar, la semana pasada hablamos de todo esto, de todo este proceso degradante que hay en un deseo no gobernado. Y como deseo no gobernado, partimos de que no estamos hablando de un deseo que esté implícito en un mal moral. No estamos pensando en matar. No. En un deseo que podríamos decir moralmente bueno o moralmente neutral. Deseo un carro mejor, deseo un mejor trabajo, deseo hijos educados, deseo una mujer que me ame, deseo cosas que no son malas desear. Las deseo tanto que cuando mi corazón
No se le da eso, entonces viene el conflicto. ¿Dónde inician los conflictos? Los conflictos inician en el corazón. Así es que las semanas anteriores, Paco estuvo hablando de saca la viga de tu propio ojo. Y es un muy buen punto de partida cuando estamos acostumbrados a ver a la otra persona. Nos quedamos pensando, si tan solo él cambiara eso, mi problema se acabaría. Si tan solo ella me dejara de hablar con ese tonito que a mí me enchila, nuestros problemas bajarían un montón. Si ella no fuera tan gastona, pues entonces definitivamente que no tendríamos estos conflictos. Entonces, al final de cuentas, empiezas a ver que el conflicto está de aquel lado, en las circunstancias que esta persona te propicia. Si este jefe no fuera tan gritón, no tendríamos tanto problema. Pero, oh sorpresa, si las guerras y conflictos vienen de nuestro corazón, ¿qué va a pasar cuando Dios en su misericordia te cambie esas circunstancias y te cambie ese jefe que antes era un gruñón y que ahora no es un gruñón, o te cambie el jefe? Ahora tienes un jefe que no es gruñón. ¿Sabes cuál es el problema? Las guerras empiezan aquí. Y tu problema te lo llevaste. Cambió las circunstancias, pero solamente va a ser una cuestión de tiempo en que esa circunstancia se vuelva a complicar y va a salir el conflicto, porque el conflicto lo traes aquí dentro. Los deseos, como los Pokémones, evolucionan. Los deseos se pueden expresar de una manera y cuando te das cuenta de ello y le pides ayuda a Dios y cambias esa parte en tu vida y te empiezas a regular, tienes que estar siempre alerta, porque lo que en un momento lo expresaste de esta manera, lo vas a expresar de otra manera. La naturaleza sale. Y el problema de la idolatría es que si no estamos conscientes de ella, podemos estar así toda nuestra vida. Podemos estar intercambiando la gloria de Dios por la gloria de algo a lo que nosotros le damos el corazón. Hoy vamos a hablar acerca de cómo empezar a menguar en nuestra idolatría y nuestra única esperanza que tenemos, que es en Dios. Pero me gustaría que en este tema no fuéramos tan subjetivos, no fuéramos tan... ¿Cuál es nuestra esperanza? Dios. ¿De qué nos tenemos que arrepentir? De lo malo. Parte de crecer implica ser muchísimo más claro y muchísimo más objetivo. Por ejemplo, una de las oraciones que a veces hacemos es: Señor, permite que tu obra sea hecha en mi vida. ¿A qué te refieres? Porque que Dios haga su obra en tu vida, en tu corazón, es así como un balazo de escopeta. No le quieres dar un punto, le quieres dar a lo que caiga. Porque en algún punto le va a dar algo. No. Si vamos a crecer, y si Dios nos ha puesto a crecer en una relación creciente con Él, hay áreas en nuestra vida que tienen que ser atacadas de manera específica. Nos podemos escudar en que David en algún momento dijo: Señor, te pido perdón por mis pecados ocultos, los pecados que hay en mi corazón que yo no conozco, sí, pero al mismo tiempo Dios nos dio un discernimiento para empezar a ver cuáles son nuestros deseos legítimamente pecaminosos que hay en nuestro corazón, y a esos pecados específicos se les llama por su nombre. A esos pecados específicos se les dice tal cual es. ¿Por qué? Porque parte de la confesión implica el reconocer lo que tú necesitas de Dios. ¿A qué es a lo que me refiero? Es como cuando tú le dices a tu hijo, hoy mis hijos, por cierto, tienen que ir a pedir perdón a una miss de sala de espera, porque los tres tienen reporte. Entonces estuvo muy divertida la semana pasada porque uno por una cosa, el otro por otra cosa y la otra porque... Y los dos tienen que ir a pedir. Pero estamos platicando, ¿y de qué le vas a pedir perdón a la misma? De que me porté mal. No le vas a pedir perdón de que te portaste mal. Porque está por sentado. Hay algo que tienes que reconocer, hija.
Hay algo que tienes que decir específicamente por lo que vas a pedir perdón. ¿Por qué? Porque en el arrepentimiento se muestran frutos dignos de arrepentimiento y en eso está la confesión, y la confesión tiene que ser clara. Entonces, cuando vas, que mentí, que le dije mentiras de esto y esto, ok, es parte de un proceso, no es solamente, Señor, ayúdame a que tu obra sea en mi vida. Señor, ayúdame a luchar específicamente con mis deseos que gobiernan mi corazón, que tiene que ver un deseo de engaño, un deseo de hacer mi voluntad, un deseo de controlar, manipular, de hacer las cosas a mi manera sin considerar lo que tú quieres en mi vida. Eso es algo mucho más claro y al mismo tiempo es algo mucho más humillante delante de Dios. Humíllate delante de Dios, porque ese es un proceso en el cual nosotros empezamos a conocer que Dios tiene poder para cambiar vidas. Es verdad, Dios ha cambiado muchas áreas de nuestra vida sin que nosotros seamos tan específicos en las confesiones, pero hay áreas en nuestra vida en la que, y en eso, pues no me vas a dejar mentir, porque seguramente tienes una que otra área en tu vida en la que te has arrepentido un montón de veces y no cambias. Y en donde dices, otra vez ya estoy en la misma actitud, otra vez ya estoy diciendo las mismas cosas, otra vez estoy peleando por lo mismo, o estoy hablando en ese tono que yo sé que despierta el conflicto con mi esposo, o estoy diciendo esas cosas hirientes que estoy sacando del baúl de los recuerdos porque ahorita quiero aplastar. Y entonces dices, ay, otra vez estoy hablando, perdón, Señor. Y no llega un momento en el que te frustras y dices, pero no puedo cambiar. Y ves a un hermano o ves una hermana que en su momento hablaba de la misma manera que tú y Dios le ha ayudado y Dios ha cambiado su vida en esa área y dices, ¿por qué la gracia de Dios en su vida es más notoria que en la mía? ¿Por qué Dios como que manifiesta más su poder en él de tal manera que su vida está haciendo evidente que hay cambios genuinos, mientras que yo sigo estancado en el mismo charco en donde estaba desde el principio? Aquí tienes dos opciones. O consideras que Dios aplica su poder para algunos, que son sus preferidos, y para otros, que como tú no eres el preferido, obviamente, pues a ti no te lo aplica igual, o no estás haciendo algo que Dios te pide. Y en eso tiene que ver muchas veces con que nos hace falta en nuestras confesiones mucha humillación delante de Dios. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde, pero da gracia a aquel que considera a Dios como su esperanza. No eres tú tu esperanza. Por eso no está apropiado en una confesión llegar y decirle a Dios, pues Señor, si algo he hecho mal, perdóname tú que conoces mi corazón. No seamos tan cínicos. En la confesión, no solo Dios conoce nuestra confesión, tú también, nada más que le damos vuelta porque no queremos ser sinceros y porque no queremos atacar específicamente lo que tú sabes que tienes que cambiar en tu vida. Así es que me gustaría que en esta clase dejáramos de ver nuestras oraciones en la petición de que Dios trabaje en nuestra vida como algo tan subjetivo, y lo empecemos a ver como algo más objetivo en mi vida, en mis deseos, en lo que yo estoy pensando, en lo que yo tengo que confesar a Dios, en lo que yo tengo que entregar a Dios. Un ídolo es todo deseo que ha crecido hasta volverse una exigencia absorbente que gobierna nuestro corazón. Es algo que pensamos que tenemos que tener para sentirnos felices, realizados o seguros. En otras palabras, es algo que, estos términos subrayenlos, es algo que amamos, es algo que tememos y es algo en lo que confiamos. Ese deseo que me hace cambiar o por el cual cambio la gloria de Dios es algo que amamos, es algo que tememos y es algo en lo que confiamos. ¿Cuántos de nuestros conflictos tienen que ver con finanzas? ¿Por qué? Porque es una muy buena manera para cambiar a Dios, porque amamos el dinero y lo que podemos tener con ello, porque nuestra tranquilidad tiene que ver con cuánto traigo en la cartera, y cuando se empieza a agotar,
se empieza a agotar la esperanza, sí creo en Dios, pero el estrés te empieza a consumir y haces evidente que confías más en el dinero que en Dios. Y no estoy diciendo ustedes, nos estresamos y nos consume el hecho de... ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está ahí, porque nuestro amor está ahí. ¿Cuál era el otro término? Porque nuestro temor está ahí. Decimos, el amor no es la felicidad, pero cuando se va se la lleva. Y no tememos al dinero, tememos cuando no tenemos dinero. Y entonces estamos dispuestos a crear conflictos cuando tú no me ayudas a alcanzar lo que yo deseo alcanzar. Y cuando yo deseo tener una mejor vida, una mejor casa, un mejor... Son deseos que amamos, que tememos y que confiamos. Cualquier pecado está enraizado en un deseo en estos términos. Cambiamos la gloria de Dios porque amamos algo más que a Dios, porque tememos algo más que a Dios, o porque confiamos en algo más que en Dios. Adán y Eva confiaron más en la serpiente, se amaron más a sí mismos, temieron más lo que decía la serpiente que temer a Dios. ¿Cuál es el fin de todo discurso? Decía el hombre más sabio, casi al terminar, Eclesiastés. El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Está resumiendo toda la sabiduría que había en este libro, en el que les estaba diciendo: no te afanes por el tiempo, no te afanes por la vida, no vivas de esta manera, te metes en ese camino tiene un destino. Y entonces, para resumir todo esto, lo resume así: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque cuando tú no temes a Dios, temes a alguien más. Y eso, en nuestro orgullo, nos duele. Porque no está bien dentro del humanismo reconocer que nosotros fuimos creados para temer. Nosotros fuimos creados para temer a Dios. Y en nuestra rebeldía preferimos temer a alguien más. Y obviamente, como temor, hay muchísimas implicaciones. En la Biblia hay un temor reverente, hay un temor de terror, y no se está refiriendo a muchos temores, se está refiriendo al mismo temor, pero con un enfoque diferente. Te pongo un ejemplo. Hay un asesinato y tú formaste parte, sea intencional o no intencional, pero es un asesinato y pues estás involucrado. Entonces, o no estás involucrado, o solo tú sabes si estás involucrado. Hay un juez que es reconocido en la ciudad. Es hipotético el ejemplo, ¿eh? Hay un juez que es muy recto. Hay un juez que se caracteriza por hacer cumplir la ley. Y entonces, vas delante de este juez. ¿Cómo vas delante de este juez? ¿Vas confiado? ¿O vas temeroso? ¿O vas aterrado? ¿O vas, ya valí? ¿Cómo vas? Depende. Depende de si tú lo mataste o no. Depende de si formaste parte o no. El temor es el temor. Y cuando estás delante de Dios, ¿cómo estás delante de Dios? Pues si estás aterrado, tiene que ver con tu condición delante de Dios. Pero si la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos cubrió, ese temor se manifiesta en adoración. Ese temor se manifiesta en reverencia, ese temor se manifiesta en deseo de glorificarlo. Así es que cuando Eclesiastés nos dice teme a Dios, no nos está diciendo truénate los dedos y anda todo el día asustado porque Dios te va a matar o Dios te va a traer a juicio, o Dios te va a mandar al infierno. No, teme a Dios implica una devoción a Dios. Si nosotros venimos hoy a la iglesia es porque tememos a Dios. Si nosotros estamos dispuestos a frenarnos al pecado, tiene que ver por la única implicación que puede haber para frenarnos a la maldad, es el temor a Dios.
¿Por qué pecamos? Porque no tememos a Dios. Porque tememos algo más. El temor está implícito el amor. En el temor está implícita la reverencia. En el temor está implícito el doblegarse. En el temor está implícita la adoración. Una veneración, un inclinarse ante alguien más. Así es que el problema que tenemos es que si fuimos creados para amar a Dios, para temer a Dios y para poner toda nuestra confianza o nuestra esperanza en Dios, nosotros decidimos poner nuestra confianza en algo más, amar algo más y temer a algo más. Eso trae como consecuencia que, ¿cuál es la consecuencia de en lugar de temer a Dios, temer a la gente? De en lugar de confiar en Dios, confiar en las propiedades, en los bienes materiales. ¿Cuál es la implicación de que en lugar de amar a Dios por sobre todas las cosas, ame más a mi esposa que a Dios? ¿Cuál es el problema? ¿O cuál es la consecuencia de ello? Nos hacemos esclavos y vivimos por algo más que no sea Dios. Y la consecuencia es el pecado. ¿A qué es a lo que voy? Todo pecado es una expresión de falta de temor a Dios, o de temer algo más que a Dios, o de amar algo más que a Dios, o de encontrar tu esperanza en algo más que en Dios. Todo pecado. La confesión de fe define pecado como la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella. Y cuando dice la falta de conformidad con la ley de Dios, no está diciendo así como que, pues yo no estoy de acuerdo con la ley de Dios, yo no estoy conforme con que nos mande eso. No, conformidad se refiere a tomar forma de. Yo peco cuando no vivo en conformidad, cuando no tomo la forma de la voluntad de Dios, de la ley de Dios, o cuando transgredo la ley. Así es que cuando yo estoy pecando, lo que estoy diciendo es, Dios, yo no te necesito. Fui creado para tu gloria, pero yo estoy buscando la gloria de algo más. Y eso, hermanos, lo expresamos en nuestra manera de hablar. Eso lo hacemos evidente en nuestras decisiones. Así es que todo pecado y todo conflicto viene de un corazón que hace falta ser gobernado por Dios en algunas áreas específicas. Yo no estoy diciendo que no seamos hijos de Dios, yo estoy diciendo que somos hijos de Dios, pero necesitamos en algunas áreas de nuestro corazón entregarle a Dios y poner a Dios como nuestra esperanza, como nuestro primer amor y como la razón de nuestro temor para que nosotros podamos experimentar un cambio genuino, un cambio verdadero, una experiencia en la cual la obra de Dios sea evidente en mi corazón, porque de otra manera lo único que vamos a estar haciendo es, como lo hemos estado haciendo a través de muchos años, estar patinando exactamente en el mismo lugar y seguir reaccionando exactamente de la misma manera, casi como si no conociéramos a Dios, por lo menos en algunas áreas de nuestra vida. El párrafo que dice liberación del juicio, ¿alguien me puede leer? Es el texto de Éxodo 20. Hay una sola forma. Dios se deleita en que nosotros dejemos nuestra idolatría. Dios se deleita en que nosotros abandonemos nuestros ídolos. ¿Se acuerdan lo que hizo Raquel cuando después de los 7 años que Jacob trabajó primero por Lea, luego por ella, luego otros 7 años para enriquecerse? Y entonces cuando Labán le dijo, pues ya ándate porque ya tus propiedades son más que las mías, tus bestias son más que las mías, entonces agarra a sus mujeres y se va. No le dijo que se fuera, más bien él se fue a escondidas, y entonces Labán viene y lo persigue. ¿Y qué le fue a reclamar? Te llevaste mis ídolos. No dice, yo no me llevé nada, regístrale, y si tú encuentras a alguien, matamos a quien se haya robado tus ídolos, pero yo no tomé ninguno de tus ídolos. Y era su esposa. Su esposa, que era la que él amaba, llevaba sus ídolos. Nada más que no lo descubrieron porque como lo había puesto debajo del animal en que iba, del animal en que iba a montar, dice, no me puedo bajar porque estoy en mi periodo y no me puedes tocar porque serías inmundo si me tocas. Entonces dijeron, bueno, pues está exenta de revisión.
se llevó sus ídolos. Y es como cuando Dios nos llama a tener un encuentro con Él y una comunión con Él, y te llevas tus ídolos. O sea, y siempre los traes y los proteges y los cuidas y te cuidas a ti para que no vayan a darse cuenta que tú lo traes escondido. Oh, sorpresa, en tus decisiones sale a flote quién es tu ídolo. En tus arranques de ira sale a relucir qué ídolos llevas abajo, ocultos. ¿Quién gobierna tu corazón? Y esto ha sido un conflicto en el pueblo de Israel desde que estaban en la tierra de Canaán. Dios les dijo, no se combinen con las otras culturas. ¿Por qué? Porque se van a desviar. El primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. A final de cuentas, ese mandamiento lo quebrantamos, o vamos a decir, está quebrantado en nuestro corazón, y lo quebrantamos cada vez que tomamos una decisión en donde Dios no tiene nada que ver. Y llega el joven rico. ¿Se acuerdan del joven rico? Que le dice, Señor, ¿qué debo de hacer para alcanzar la salvación, la vida eterna? Y le dice Jesús, cumple los mandamientos. Ya cumplí todo desde mi juventud. Y entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Vende lo que tiene y dáselo a los pobres. Y entonces él se entristece, ¿por qué? Porque atacó su ídolo. Y lo que le estaba diciendo Jesús es, tú que te jactas de cumplir toda la ley, el primer mandamiento, lo rompiste. Porque amas más tu dinero que a Dios. Entonces, al final de cuentas, lo que Jesús está trayendo a relucir es, no te jactes en lo que tú puedes hacer. No te jactes en tus fuerzas, no te jactes en lo que has acumulado. Ama a Dios. Si tú amaras a Dios más que sobre todas las cosas, esto no te dolería, pero sí nos duele. Y cuando tú lo pasas a tu vida, a lo mejor tú no eres como el joven rico, pues porque no tienes muchas posesiones, pero el amor al dinero no tiene que ver con cuánto tienes, tiene que ver en dónde depositas tu confianza. Y puede ser que no tengas mucho, pero lo poquito que tienes es todo. Entonces, hay ídolos, Dios es nuestra esperanza y se deleita en que nosotros abandonemos nuestros ídolos. Y muchos de estos ídolos nosotros lo hemos abandonado solamente por el hecho de reconocer a Cristo como Señor y Salvador y que Él entre a nuestra vida. Solamente por la regeneración, porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, solamente por eso Él nos saca de nuestro corazón muchísimos ídolos con los cuales probablemente en nuestra vida o en nuestro andar con Cristo nunca vamos a estar batallando con ellos. Pero hay otros que están ahí. Y también Dios se deleita a que en este proceso de santificación estos ídolos empiecen a ser expuestos y empiecen a ser doblegados delante del temor a Dios, en tu corazón obviamente. El primer párrafo en donde dice liberación de ídolos específicos. Si alguien lo puede leer fuerte, por favor. Hasta ahí. Es un proceso en donde y me gustaría que, no estoy atentando en contra de la doctrina de la perseverancia de los santos, y que Dios está haciendo la obra y la ha de perfeccionar hasta el día en que Cristo, en un proceso hasta el día que Cristo venga. Somos santos en un proceso de santificación. Podemos decir que somos suficientemente santos para decir que somos hijos de Dios y que eso es una garantía de que hemos de estar con Él por toda la eternidad gozando de una relación perfecta con Él. Al mismo tiempo, no somos tan santos como para decir, he llegado a la estatura del varón perfecto. Así es que en esta vida Dios nos ha puesto en este proceso de santificación. Y el proceso de santificación contrarresta lo que definimos hace ratito como pecado, ¿se acuerdan? Pecado era la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella. La santificación contrarresta esto.
La santificación es el proceso en el que yo dejo de ser yo y me asimilo un poquito más a mi Salvador, en donde cada vez voy en una dirección hacia lo que Él es en mi vida. Eso implica que tengo que empezar a dejar cosas que todavía traigo como remanente, que todavía traigo como consecuencia de lo que antes era sin Dios. Me gustaría comentar, cuando nosotros hablamos acerca de la depravación del hombre y de la tendencia del hombre a hacer lo malo y a estar en contra de Dios, nos estamos refiriendo a esta doctrina que se conoce como depravación total. A quien no conoce a Dios, cuando nosotros no conocíamos a Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, o Dios nos conoce a nosotros, o Dios nos intercepta en el punto de la vida donde estábamos y nos trae hacia Él, nuestra vida es transformada, nuestro corazón es renovado, ahora somos sensibles a su voluntad, ahora podemos glorificarlo, aunque ciertamente seguimos batallando con el pecado. No estoy diciendo que ahora no pecamos, pero ciertamente ahora nuestra identidad no está en el pecado, nuestra identidad está en Cristo. Y aún cuando nuestra identidad no está en el pecado, sino que nuestra identidad está en Cristo, nosotros seguimos batallando con un remanente que hay en nuestro corazón, que sigue luchando todavía por el dominio, aunque sabemos que Dios tiene el control de nuestra vida, aunque sabemos que después de todo, Cristo va a hacer de una manera plena o completa su gobierno en nuestro corazón. Sin embargo, entre el punto en el que nosotros conocemos de Dios y el que Cristo venga, somos llamados a crecer en este proceso en donde abandonamos cada vez más y ya no quiero decir esta depravación, porque ya no es una depravación total. Porque decir que seguimos depravados y que nuestra identidad está en el pecado implicaría decir que la obra que Cristo ha hecho hasta ahorita en nuestra vida no es efectiva. Es como voltear y decir, pues sí, pero nada más me regeneró. Pues sí, pero nada más me dio vida cuando estaba muerto en mis delitos y pecados. Nada más. Pues sí, pero nada más, sí, pero eso tiene un gran valor y hay una gran diferencia en ahorita podernos reunir como pueblo, a adorar a Dios, cuando antes estábamos sin pueblo y sin Dios. Así es que lo que Dios ha hecho hasta ahorita en nuestra vida es algo maravilloso y necesita continuidad. Gracias a Dios tenemos la obra del Espíritu Santo, que es la garantía. Gracias a Dios tenemos a su palabra, que es nuestra guía, y también tenemos a su iglesia, que es un medio de gracia por el cual Dios nos da esperanza en este proceso. Dios transmite su gracia para ayudarnos en este proceso de identificación y liberación a través de 3 medios. Ya se los dije. La Biblia, que es su guía. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para su espíritu, que son las arras, que es la garantía, que es el sello, que es en lo que podemos confiar. La doctrina que se conoce como la perseverancia de los santos debería de llamarse la perseverancia de Dios, porque a final de cuentas, si nosotros hemos de perseverar es porque el Espíritu Santo está en nuestra vida, y Cristo dice que de los que el Padre les dio, ninguno se les va a escapar de su mano. Pero le pusieron perseverancia de los santos entonces. Pero la idea es, Dios es el que persevera. De hecho, esa es nuestra esperanza, no que nosotros perseveramos. Y la iglesia. Y la iglesia. Porque somos llamados a crecer en nuestra relación con Dios en la medida en cómo somos llamados a crecer en la relación con su pueblo. Y Dios nos ha puesto para cuidarnos unos a otros. De hecho, el texto que viene de Romanos, si alguien lo puede buscar, porque creo que no está aquí, Romanos 15, 14, y también Gálatas 1, 6 habla de lo mismo, pero si tienen Romanos 5, 14 y alguien me lo puede leer, si a alguien se le atraviesa Gálatas 1, 6, 6, 1 también, ¿sí? ¿Listo? Estoy seguro, hermano,
de tal manera que pueden amonestarse unos a otros. Y aquí nada más da dos características importantes a comentar. ¿Cuáles son? ¿Ustedes que están llenos de qué? Bondad y conocimiento. Van juntas, van de la mano, las separan y son atrocidades. En la iglesia, cuando tienes mucho conocimiento y nada de bondad, haces unas barrabasadas bien gachas. Y vas y amonestas con tu actitud de enjuiciamiento. Hermanos, van juntas de la mano, tanto el conocimiento como la bondad, tanto el conocimiento como el ir con un corazón deseoso de que el hermano se restaure, no de que sienta tu castigo, que debería de ser el castigo de Dios o algo así. Por el otro lado, la bondad sin conocimiento no tiene nada que ver con Dios. La bondad, las buenas intenciones sin el entendimiento de lo que Dios quiere de tu vida, porque puede ser muy bien intencionado. No, es que no, ni siquiera puede ser bien intencionado. Es que puede ser bien intencionado en tus términos y vas y aconsejas y amonestas y no tiene nada que ver con lo que Dios quiere de la vida del hermano. Pero si juntas esas dos cosas, hermanos, la iglesia es nuestra esperanza, porque cuando nosotros estamos en el hoyo, algo que comúnmente nos pasa es que no nos vemos. Lo que decía mi mujer ayer, y todo el mundo ve el granote que tengo en la frente, pero nadie me dice. Y todo el mundo lo puede ver. Y todo el mundo puede ver que estás en conflicto. Y todo el mundo puede ver que, o sea, cuando llegan, o sea, se nota que están distanciados, se notan que, o sea, sí podrían estar muy juntitos, pero hay una separación entre ustedes bien fea, hay silencios bien feos. Y entonces, cuando tienes una iglesia que tiene la habilidad, la capacidad y estas dos características que son fundamentales, y el deseo de cuidarte, es algo padrísimo. Porque a final de cuentas no estás viviendo tu vida cristiana a la deriva. No estás viviendo tu vida cristiana como quien dice, yo y el Espíritu Santo hasta el fin del mundo. A nadie Dios le dio la orden de que tú y el Espíritu Santo hasta el fin del mundo. Los chicos solos son locos. Los chicos solos son gente que no son de la iglesia. Y que si tú piensas que tú vas a tener una relación con Dios, tú y Él nada más, tú no necesitas una iglesia. Búscale, porque Dios ha establecido a su iglesia como el medio por el cual nosotros crecemos a su imagen. Fuera de la iglesia, decía San Anselmo, no hay salvación, y se refería en parte a la iglesia universal, pero también a la iglesia local. Porque nadie puede decir que ama a Dios, pero no ama a su hermano, porque Jesús decía, cuando yo tenía hambre, ustedes no me atendieron, cuando ya estaba metido en pecado, ustedes no fueron por mí. ¿Cuándo te vimos haciendo eso? Cuando alguno de mis hijos tenías que haberlo atendido y no lo hiciste. ¿Cómo puedes amar a Dios? Decía Jesús, que no lo ves y aborreces a tu hermano que lo ves. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios, pero a alguien que está a tu lado y que dice que es hijo de Dios y que está viviendo su vida de una manera que no glorifica a Dios y que se está dañando, y tú puedes hacerte el obstizo, como si nada pasara, pero al mismo tiempo te das golpes de pecho y dices que amas a Dios? Entonces, el conflicto con la pobre de mi hija cuando le llegan con el reporte es que no obedece. Y no solo no obedece, sino que se jacta de no obedecer. Y entonces cuando le dicen, alguien quiere orar, y mira, están que pudo haberse quedado callada, pero para que se note, dijo, yo no. Y entonces cuando me lo estaban diciendo, yo así de, porque ni modo de decir que no sé lo que está haciendo. Si casi le canto como Juan Gabriel de ¿te pareces tanto a mí que no puedes engañarme? Porque así somos, y yo creo que eso lo heredamos de mi mamá, pues, pero su problema fue que 2 días antes nos encontramos a esta misma Miss en el Costco. Yo no le dije que, yo la vi de lejos, y yo iba caminando con ella, iba con el carrito, y le dije, ven, vamos a vernos al espejo. Y entonces, porque a ella le encanta verse al espejo, y la Miss estaba probándose unos lentes frente al espejo, y yo me paro enfrente de ella, y me pongo a ver el espejo, y ella se pone a ver el espejo, y cuando ve a la Miss, así de, y la abraza, y la besa, y le digo, no está bien lo que haces.
no puedes besar, no puedes decir que quieres, no puedes así, porque cuando te dan una orden o cuando te dicen si puedes hacer algo, por favor, tú desprecias. ¿No crees que es absurdo tu beso? ¿No crees que es absurdo tu, ay, te quiero mucho, porque la verdad es que no la quieres? Porque la verdad lo único que estás haciendo es maquillar una relación. Eso pasa en nuestra vida con cualquiera de nuestras relaciones, eso pasa en nuestra vida con Dios. Y tú dices, yo amo a Dios, pero no consideras lo que el hermano te está diciendo, no amas a Dios. Yo amo a Dios, pero estoy viendo que mi hermano se está dando tropezones y que está dañando a su familia y decimos, es su bronca, es que es bien terco, es que siempre ha sido así, es que nunca va a cambiar. Es que nunca va a cambiar. Tienes dos opciones para poder llegar a esta tan profundo entendimiento del Evangelio. Nunca va a cambiar. Tienes dos opciones. O Dios no tiene poder para cambiarlo, o no conoces de Dios. Y tú escoges el que quieras, y después de eso presenta tu argumento como quieras. Pero si tú crees que Dios tiene poder, y tú conoces a ese Dios, y tú ves que tu hermano es un obstinado, lo que tú deberías de considerar es que Dios tiene poder y tiene métodos para cambiar vidas. Y en ese método muy probablemente estás involucrado tú, que estás viendo a tu hermano que está hablando de esa manera, que está hiriendo de esa manera, que está ofendiendo a Dios de esa manera. Que si eso te debería de llenar de responsabilidad, claro que te debería de llenar de responsabilidad y de temor y de temblor, porque necesitas estas dos cosas. ¿Qué dice Romanos? Necesitas el conocimiento y la bondad. Y es como cuando me piden hacer un presupuesto y entonces les digo, tienes que escoger dos. Necesitas algo, puedes escoger dinero, puedes escoger tiempo o puedes escoger calidad. Escoge 2 de 3 y el tercero me lo dejas a mí. Si quieres algo económico y algo rápido, pues poquita calidad. Si quieres algo de calidad y quieres algo económico, pues dame tiempo para poderlo terminar. Si quieres algo rápido y de calidad, y ya chateaste, porque te va a salir caro. Y entonces cuando llegas a esas características para cumplir la voluntad de Dios, le dices a Dios, dame una de 2, no me des las 2, o sea, con una, o sea, la otra la pongo yo, el otro ingrediente se lo añado yo y con eso ya la arreglamos. No es así. Nosotros somos llamados a, primero, estar atentos a nuestra vida, lo que decía Paco la semana antepasada, pero también a estar atento a las necesidades de la gente que nos rodea. Eso hace una comunidad, eso hace una iglesia, eso hace un pueblo que se cuida. ¿Qué es lo que no hace un pueblo que se cuida? Apuñalado por la espalda. Eso no hace un pueblo que se cuida. Un pueblo que se cuida no es alguien que va y que dice, ya viste a Sergio, ya viste lo que está haciendo, ya viste cómo trata a sus hijos, ya viste cómo maneja su trabajo, ya viste cómo le habla a sus empleados. No, porque hay alguien que lo debería de saber y que seguramente no es todos los demás, sino él. Ya luego, después en algunos estudios más adelante, vamos a hablar un poquito acerca quizá tú que eres esa persona que no tienes interés en ir a hacer eso porque te da mucho miedo hacerlo o porque tienes temor o porque no estás acostumbrado, a lo mejor deberías de considerarte la persona apta para ir y amonestar al hermano. Si tú eres la persona que está tronándose los dedos y diciendo, yo voy, yo le digo, muy probablemente tú no deberías de hacer nada. Muy probablemente lo que tú deberías de hacer es sentarte y empezar a crecer en tu bondad. Y empezar a confesar tus pecados delante de Dios, porque tú eres un tirano con la palabra de Dios. Pero eso ya lo vamos a ver después. Aquí se pone interesante. Reemplace la adoración del ídolo por la adoración
del Dios verdadero. Hay algo que está implícito en nuestro ser. Una es que fuimos hechos para adorar, fuimos hechos para temer, fuimos hechos para amar, fuimos hechos para confiar. O confiamos en nosotros o confiamos en Dios, o amamos el dinero o amamos a Dios, o adoramos al Dios verdadero o adoramos a alguien más. ¿Cómo sé que estoy adorando al Dios verdadero? En parte porque vengo con su pueblo y proclamo la grandeza de su nombre y lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Cómo sé que adoro algo más? Por cómo vivo, por lo que digo, por lo que hago, por las decisiones que tomo. Y ahí es donde me doy cuenta que no solo Dios gobierna mi vida, sino que hay algunas áreas de mi vida en donde yo estoy adorando a alguien más. No hay manera de dejar de temer a la gente, o de dejar de temer alimentar a nuestro ídolo, o dejar de temer las consecuencias de lo que hemos hecho, a menos que crezcamos en el temor a Dios. No hay manera de dejar de adorar a nuestro ídolo, a menos que empecemos a adorar a Dios. Esto no es ya lo voy a dejar de hacer. Está bien, si antes iba por la vida tomando decisiones para que la gente no vaya a pensar mal de mí, entonces ya no voy a tomar las decisiones. No puedes. Porque a alguien vas a temer, y si no temes a Dios vas a temer a alguien más. Y si no adoras a Dios vas a adorar a alguien más. Así es que la única manera en cómo tú puedes dejar de adorar a tu ídolo es enfocarte en adorar a Dios. No hay solución, otra solución para la idolatría. No somos neutralmente adoradores. No podemos decir, pues no voy a adorar a nadie, ni a Dios ni a nadie. Te estás adorando a ti mismo. El ateísmo, su principio es que se adora uno a sí mismo. Y tienes tu Dios y eres tú. Y hay algunos pasos para poder dejar de andar en el camino de la idolatría y empezar a andar en el camino de Dios y empezar a adorar solamente a nuestro Dios. Y el primero de ellos lo mencioné hace ratito y solamente lo leemos para avanzar mucho más rápido. Arrepentirse ante Dios. Obviamente con lo que dijimos hace rato, ¿no? No arrepentirse de, pues si algo he hecho, Señor, perdóname, ¿no? Pues sí, ya sé que hice mal, pues, pero me perdonas, por favor. No, confesiones específicas. Y para eso tienes que hacer varias cosas. Tienes que sincerarte, tienes que ser analítico, y así como eres criticón y fisgón en los pecados de los demás, puedes empezar a ejercitar eso en tu corazón y en tus decisiones y en tus deseos. Cosa en la que no somos tan hábiles, pero podemos hacer de ello un hábito. ¿Qué dice ese de arrepentirse ante Dios? ¿Alguien si me puede leer fuerte? Tú, oh Dios, no desprecies al corazón quebrantado y arrepentido. Sin embargo, si en tu confesión va implícita la soberbia de la cual no te quieres arrepentir y tu confesión es muy vaga, no esperes cambios. Y no estoy diciendo que Dios no tenga poder de perdonarte a pesar de tu diluido arrepentimiento. Dios tiene Dios te perdonó de los pecados presentes, pasados y futuros de cuando le recibiste como Señor y Salvador. Y si llegamos a confesar nuestro pecado delante de Dios, no es para que, es que en el momento que me arrepentí, Dios borró ese pecado de mí. Dios me borró todos los pecados. La sangre de Cristo me justifica por mis pecados que yo hice y que vaya a hacer, y eso no me justifica para seguir pecando en contra de Dios. A lo que voy es, si tú vas y te arrepientes delante de Dios, no es para que Dios te perdone en ese momento, es para que tú confíes en Dios. Es para que puedas reconocer que en esa área tú necesitas a Dios. A Dios, esa confesión no es algo que ayude a Dios, es algo que te ayuda a ti a crecer. Es algo que baja tus armas delante de Dios. Es algo que te desarma, es algo que te quitas tu armadura con la que tanto te proteges delante de Dios, porque te das cuenta de que no eres justo. Y cuando tú reconoces la santidad de Dios,
y delante de Él tu pecaminosidad y tus deseos desordenados y desviados, lo que estás diciendo es: yo te necesito. Y no es un yo te necesito vago, es un yo te necesito en lo que menos quiero necesitarte. Yo te necesito en las cosas que yo no quiero soltar. Y a final de cuentas, lo que nosotros estamos haciendo al no confesar nuestro pecado de una manera clara es que no queremos que Dios se meta ahí. Hay un capítulo de Friends donde Mónica es la que siempre limpia, la que siempre está así todo cuadradito, que no le quites el orden, que ella es chef, y si quitas un cuchillo de su lugar ya es un conflicto en su cabeza. Pero hay un capítulo en donde tiene un closet al lado del baño que nadie abre, y nunca supieron por qué se abría hasta que un día lo abrió su novio, su marido, y tiene un cochinero. Y entonces era su vergüenza, o sea, porque en toda su vida tenía que ser tan perfeccionista, porque era muy popular en su trabajo, porque como chef era muy, muy buena, o sea, y todo era así meticuloso, y todo era estricto, y todo, pero esa bodega era un cochinero. Y cuando alguien la abría y ella veía que era expuesta ante alguien más, era su vergüenza. Nosotros tenemos una bodeguita así, en donde le podemos decir a Dios: toda mi vida te pertenece, pero esta bodeguita no me la vayas a arreglar, porque aquí no quiero que te metas, aquí no quiero que metas orden, aquí no quiero entregártelo, porque a final de cuentas, mira, yo me aguanto toda mi vida, pero lo que yo disfruto es cuando entro ahí. Pero cuando yo abro y veo mi cochinero, es lo que a mí me permite poder cerrar, agarrar aire y aguantar todo lo demás. Qué triste que tenemos ese guardadito y que no queremos confesarlo, y que podemos pregonar y que somos hijos de Dios y que somos cristianos, pero que tienes esto que en lo que ni Dios quiere que se mete. Obviamente Dios conoce todo, conoce nuestros corazones. Cuando dice que escudriñemos nuestros corazones, no es porque Dios dice: a ver, dime qué tienes en tu corazón. O cuando nosotros confesamos: ay, por fin, y ahora sí puedo saber en qué te puedo salvar. No, es nuestro crecimiento, es nuestro andar con Dios lo que es beneficiado en ese momento. Si hay algo que podemos hacer para cambiar de adorar a nuestros ídolos para adorar a Dios, es temer a Dios. No vamos a entrar mucho en temer porque ya hablamos un poquito, y de hecho lo que dice aquí es un poquito diferente, es un poquito más amplia la perspectiva del temor. ¿Mande? Ok, de lo que entiendo más o menos, entiendo la parte de la intercesión, que no cambiamos la voluntad de Dios, no lo hacemos para eso, pero Dios nos llama a que intercedamos, y es un confiar en Dios. Y tengo un amigo que llegó un día muy triste al seminario porque se había muerto una hermana en la iglesia, cosa que fue muy divertido para nosotros. Porque una noche antes le hablaron para que él fuera a orar por ella. Y entonces él oró por la sanidad de la hermana y al otro día se murió. Obviamente, pues después de eso nosotros le decíamos: Nelson, me siento mal, pero no vayas a orar por mí, por favor. No cambiamos la voluntad de Dios. Y eso no quiere decir que tengamos o no tengamos fe. Cuando nosotros somos llamados a interceder por los hermanos, es para incluso nosotros poder depositar nuestra confianza en Dios. Cristo intercede por nosotros. Él es nuestro intercesor. Él es aquel que aboga por nosotros delante de Dios. A final de cuentas, si nosotros hacemos una especie de intercesión cuando oramos o cuando hablamos con alguien más, tiene que ver con que estamos obedeciendo a Dios en el confiar en Él y oramos por nuestro deseo, y a final de cuentas lo que le debiéramos decir: Señor, hágase tu voluntad, así como la oración de nuestro justo Señor. Pero en el caso en el que estamos hablando ahorita, me parece que no estaba hablando de hablar de interceder por alguien más. De hecho, de lo que estoy hablando es de mi corazón delante de Dios.
Así es que yo no estoy viendo, ahorita mi clase no es ver la paja del ojo de mi hermano, sino de cómo estar viendo que este conflicto que yo tengo con mi hermano o con mi hermana inicia en mi corazón. Así es que cuando yo llego y confieso delante de Dios, no confieso lo que la otra persona me hizo o la circunstancia que estoy viviendo con alguien más, sino mis conflictos que traigo dentro de mi corazón por la idolatría. Perdón, si alguien podemos seguir, si alguien puede temer a Dios. Leer, nada más vamos a leer porque nos vamos. Y sí es importante leer esa parte, así es que uno me puede leer fuerte, por favor, lo de temer a Dios. Al cabo que vienen con su texto, entonces ya no lo tenemos que buscar. No temas a aquel que puede matar el cuerpo, más bien teme a aquel que después de la muerte puede mandar tu alma al infierno. Obviamente se refiere a Cristo, y el temor a Cristo que nosotros debemos de tener es aquel por el cual nosotros adoramos y servimos a Dios y obedecemos a Dios. No es el de estar aterrorizados, es el de poder estar confiados en su presencia. Amar a Dios. ¿Alguien me puede leer amar a Dios? Ay, eso está muy padre. ¿Si lo pueden leer fuerte? ¿Alguien? Este salmo de David es asombroso y obviamente cuando lo leemos como que inspira, como que nos motiva, pero esta oración es el resultado, no es el medio para llegar al amor de Dios o amar a Dios. Ese es el resultado de que Dios sea el enfoque de mi amor y no cualquier otra cosa, para que entonces yo pueda llegar y descansar y decir: nada fuera de ti deseo en la tierra, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi salvación es Dios para siempre. Confiar en Dios. Hermanos, no lo tienen que buscar, ahí está, enseguidita. Si alguien lo lee fuerte, por favor. Este último texto de Pedro está muy acorde a lo que estamos viendo. Él está hablando específicamente de cómo combatir los malos deseos. Deleitarse en Dios. ¿Alguien me puede leer deleitarse en Dios? Aprenda a encontrar su mayor. Solamente una invitación: que nuestro deleite en Dios no sea algo maquillado, que nuestro deleite en Dios no sea algo ficticio, que no sea el gozo de estar delante de la presencia de Dios cuando venimos como pueblo y cerrar los ojos cuando cantamos alabanzas, que está muy bien. Pero no necesariamente eso es disfrutar o deleitarse en Dios o tener el gozo de Dios. El gozo de Dios viene por cumplir su voluntad. Así es que si tú estás experimentando el gozo de Dios a tu manera, pero no estás enfocado en amar a Dios al cumplir sus mandamientos, probablemente tu gozo no es de Dios. Los invito a que oremos. Padre bendito, te alabamos porque en tu misericordia nos has provisto de una iglesia en la cual podemos crecer, podemos aprender. Te pedimos, Señor, que tu bendición esté con tu pueblo, y gracias, Señor, por el día que nos has dado y porque nos permites reunirnos para proclamar la grandeza de tu nombre. Permítenos, Señor, adorarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.